Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Hoy tenemos un tema especial que pertenece al podcast del origen mitológico del mundo y que tiene que ver mucho con la naturaleza, con nuestra naturaleza, sobre todo con las plantas y con los dioses olímpicos y con la mitología. Lo he titulado Mitología, dioses olímpicos y plantas. Y me parece algo muy interesante para ver cómo se ha ido derivando o extrayendo de la esencia del perfume de la naturaleza, de la vida de la naturaleza, asociaciones con dioses. No sé de quién primero o de quién a quién. Esto es como el huevo o la gallina. La foto que acompaño hoy, el thumbnail este que llaman, no recuerdo cómo se llama en español, es una obra de arte de un autor que se llama Giuseppe Arcimboldo, que seguramente muchos conoceréis porque sus obras son retratos hechos a partir de frutas, plantas y árboles. Este autor, que también era escritor, fue un pintor italiano conocido por sus representaciones manieristas del rostro humano a partir de flores, frutas, plantas, animales u objetos. Colocados de una manera peculiar y una morfología elegida, que cuando uno se acerca o lo ve desde la distancia, ve perfectamente el rostro. Es un proceso el que utilizaba cercano a la anamorfosis, que es una deformación reversible de una imagen producida mediante el procedimiento óptico a través de un procedimiento matemático. Vamos, era un maestro de las ilusiones ópticas. Este autor pintó para Maximiliano II la primera serie de 8 cuadros de cabezas compuestas sobre las estaciones y los elementos. Volvería a pintarlas en otras series que el emperador Rodolfo II envió como agasajo a distintos monarcas, entre otros a Felipe II de España, de una colección de la que solo se conserva la primavera. Y lo quiero utilizar a él para entrar a un mundo que a mí en particular me parece fascinante. Cuando hablamos de agricultura, cuando hablamos del mundo agrícola, como consecuencia de vernos convertidos en urbanitas desaforados, no digamos ya hoy, hemos perdido el recuerdo cultural, el recuerdo asociativo de la relación con la mitología y con los dioses. Por ejemplo, vamos a empezar con uno que me encanta, hace 2 o 3, que es Dioniso. Por su relación con la agricultura, Ceres se asoció y se representó a menudo junto a otras divinidades de los cultivos, especialmente junto a Dioniso, el Baco romano. En la composición de Abraham Hansens, Ceres, Baco y Zeus, Ceres aparece como diosa de la prosperidad de la tierra cultivada y Baco como protector de la vendimia y la elaboración del vino, mientras que Venus y Cupido aluden a la concordia de los elementos naturales, formando entre los tres una alegoría de la fertilidad y la prosperidad. El elemento que vertebró el complejo mito de Dioniso fue precisamente la difusión del cultivo de la uva por Europa. Algunos dicen que por Asia también y por el norte de África.
Entre los numerosos testimonios de la antigüedad que aluden al dios como inventor del vino, puede decirse o puede citarse las palabras de Eurípides en Las Bacantes, donde dice: el vástago de Sémele descubrió la líquida bebida del racimo y se la proporcionó a los humanos. Este hace cesar la pena de los infieles o de los infelices mortales, cuando se sacian del flujo del racimo y les ofrece el sueño y el olvido de los males de cada día, y no hay otra medicina para las desgracias. Así lo presentaba también Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la Lengua a comienzos del siglo XVII. Baco, por otro nombre dicho Dioniso, hijo de Júpiter, discurriendo por muchas partes del mundo, fue plantando viñas y enseñando el uso del vino, por cual fue detenido por Dios entre la gente bárbara. Por esta razón, en sus representaciones artísticas nunca faltan las hojas de parra y los racimos de uva que a menudo ciñen su cabeza. En su difundida traducción de la materia médica de Dioscórides, el humanista Andrés Laguna recogió múltiples propiedades atribuidas a esta planta, entre las que se encontraba la creencia en la virtud de sus hojas, que, comillas y aplicadas sobre la frente y las sienes, sana la borrachera. Por ello, concluía, coronaban los antiguos al dios Baco con vides, para dar claramente a entender que los hombres embriagados volvían en sí con ellas. Como inventor del vino es también muy habitual presentarlo con una copa en la mano, como sucede, por ejemplo, en el célebre Baco de Caravaggio. Aquí hay muchas más cosas además del vino y la embriaguez. Con Dioniso. Aquí hay la recurrencia porque se sabe que en muchos de los vinos que se hacían se añadían otras sustancias, otras plantas que tenían propiedades alucinógenas. Otro de los atributos vegetales tradicionales de Dionisio fue la hiedra. Suele aparecer coronando al propio Dios, como ya figura en el ánfora ática atribuida al pintor de Cleófrades hacia el 500 a.C., y por extensión como distintivo de los personajes que conforman su séquito. Así sucede en el Triunfo de Baco o los borrachos de Velázquez. Esta obra la podéis ver en el Museo del Prado, donde el dios, que adorna su cabeza con grandes hojas de parra, se dispone a coronar de hiedra a uno de sus terrenales acompañantes. Una de las leyendas que justifican esta relación es el mito tardío de Cisos, un danzante de su séquito o su propio hijo, según las versiones. El joven estaba actuando cuando accidentalmente resbaló y murió. Para aplacar el dolor de Baco, Cisos fue transformado en hiedra que se abrazó a una vid cercana, por la que desde ese momento se consagró al dios. Entre los autores encargados de recoger esta historia se encuentran Baltasar de Victoria. En su Teatro de los Dioses de la Gentilidad, uno de los tratados mitológicos más consultados en la época del barroco en España, puntualizaba: lo más común entre los poetas acerca de la hiedra fue decir que le era dedicada a Baco por el suceso de Ciso. Existen, sin embargo, otros tipos de justificaciones basadas en las propiedades de la planta que explican no solo la vinculación con Dionisio o Baco, sino también sus connotaciones simbólicas. Por su conocimiento o por su conocida fortaleza y longevidad, y por estar siempre verde y fresca, incluso durante el invierno, la hiedra se convirtió en una imagen de la inmortalidad y la fama eterna, quedando especialmente vinculada a Dioniso en su misión de dios propiciador de la inspiración poética. Las propiedades de esta planta, rica en sustancias que inciden sobre la actividad cardíaca y los vasos sanguíneos, se vincularon además muy estrechamente al vino. Por una parte, en dosis moderadas contaban a dilatar las venas y arterias, por lo que se consideró que podían aliviar los efectos de la embriaguez. Pero empleada en mayor dosis, debido a su fuerte toxicidad, produce los efectos contrarios, parcialmente similares a los del vino, por lo que guardaba una estrecha relación con el dios del delirio místico. Fue precisamente el trance que la hiedra, la música y la danza provocaban entre las ménades o bacantes y la borrachera que el vino producía entre los sátiros durante las bacanales, el aspecto que alcanzó una mayor fortuna
y desarrollo como tema pictórico, sobre todo a partir de composiciones como el Triunfo de Baco de Tiziano. Como veis, una planta, sonido y baile. En el mundo de los psiconautas, donde se nombran cómo se puede acercar uno a esas experiencias místicas, trascendentales, psicodélicas, meditativas, aparece la meditación, aparece la música, aparece la respiración, aparece la ausencia de luz, aparece la música, la danza, aparecen las plantas. Así que aquí tenemos un primer dios y su asociación mitológica con las plantas. Dioniso me parece importante porque es uno de los más conocidos. Vamos a irnos a otro de interés, Afrodita. Hoy voy a hacer estos dos, simplemente como un aperitivo a cuántas cosas existen, cuánta cultura, cuánto, como dirían por ahí, se lo ha currado algunas personas a través del arte, a través de su mente, aparte de una asociación. Es importante que entendamos cómo le surge a un artista, da igual que es artista como tal, reconocido, no a alguien, esa asociación entre mitología, dioses, plantas, vino, esa creatividad. Es como cuando no existían en principio los colores de los chakras hasta hace bien poquito. En los textos antiguos no aparecen los colores, ningún color. ¿De dónde aparecen los colores? ¿De dónde aparecen los colores de ciertos pintores? Con esos colores vivos, esas formas que los que han tenido o hemos tenido la experiencia de ver o de hacer un viaje macro psicodélico con psilocibina aparecen, con DMT aparecen. En fin, a mí me parece muy interesante todo esto. Vámonos a Afrodita. Afrodita, la Venus romana, es otra de las divinidades olímpicas que cuenta con un repertorio de atributos vegetales más amplio y variado. De todos ellos, el más conocido y popular es la rosa, la reina indiscutible de las flores, con la que aparece representada en multitud de ocasiones. La mitología antigua consagró la rosa a Afrodita como diosa del amor y la belleza, asociación que la literatura y el arte se han encargado de mantener hasta la actualidad. Una antigua leyenda griega contaba que el rosal creció en la tierra poco tiempo después de que la diosa naciera del mar. Con el fin de dar una prueba de su poder, Afrodita hizo brotar una espléndida rosa, creando así una flor tan perfecta y hermosa como ella. Botticelli representa una variante de esta leyenda en su Nacimiento de Venus, que muestra una lluvia de rosas dirigiendo su llegada a la tierra. Otra leyenda mucho más extendida contaba que la rosa era originalmente una flor blanca, pero que se volvió rosa por la sangre de la propia diosa mientras intentaba socorrer a su amado Adonis, que ya estaba moribundo. En la versión de Agustín Barthélemy Gles, La sangre de Venus, puede verse que en su carrera la diosa pisó una espinosa rama de rosal y las gotas de sangre que brotaron de su herida tiñeron de rojo la flor. A este origen mitológico de la rosa aludieron muy frecuentemente los poetas barrocos, entre los que figura Francisco de Rioja. En el poema que dedica a la rosa dice: «Para las hojas de tu crespo seno te dio amor de sus alas blandas plumas y oro de su cabello dio a tu frente. Oh fiel imagen suya peregrina, báñote en su color sangre divina, de la deidad que dieron las espumas». Esta referencia figuró igualmente en El tesoro de la lengua de Covarrubias, de Sebastián de Covarrubias, donde explicaba que la rosa se dedicó a Venus. Y dice así: «Por su hermosura y suave color, y no sin misterio, porque así como la rosa en breve espacio se marchita, así se pasa el deleite carnal, porque la rosa es símbolo del placer momentáneo». Esta misma idea había sido expuesta con anterioridad por autores como Ripa, que utilizó la corona de rosas como atributo de varias personificaciones relacionadas con el amor. En su alegoría del placer aclaraba que las rosas siempre estuvieron dedicadas a Venus como hermosas incitadoras del placer a causa de la suavidad y delicadeza
de su color que indica y simboliza las cualidades de los gozos amorosos, representándose además como idéntico símbolo, la corta y débil duración a la que alcanzan. La emblemática alude igualmente al origen de la rosa roja, que por su relación con Venus fue identificada frecuentemente con el amor carnal. Por esta razón no es extraño que estas flores aparezcan en las representaciones de la diosa que más claramente ilustran este tipo de amor, como la famosa Venus de Urbino de Tiziano. Además de la rosa, existen otras leyendas de plantas que van ligadas a la historia de los amores de Venus con Adonis, argumento muy extendido entre los escritores y artistas de todas las épocas. El mito de Adonis era, en origen, una leyenda siria a la que ya hace alusión Hesíodo. Su forma más difundida lo presenta como hijo de Tías, rey de Siria, y su hija Mirra o Esmirna. Este incesto estuvo provocado por la cólera de Afrodita, que castigó a la joven por pretender rivalizar con su belleza o por no rendirle los honores debidos. Ayudada por su nodriza Hipólita, Mirra logró engañar a su padre y se unió a él durante 12 noches. Pero Tías acabó por descubrirla y quiso matarla. La joven invocó entonces la protección de los dioses, que la transformaron en el árbol de la mirra. 10 meses después, la corteza de este árbol se abrió y de él salió un niño que recibió el nombre de Adonis. Entre los autores que han recreado el tema se encuentra Marcantonio Franceschini, Nacimiento de Adonis, que representó a Mirra metamorfoseada en un extraño árbol. Afrodita, enternecida por la belleza del niño, lo recogió y lo confió en secreto a Perséfone para que lo criara. Pero Adonis despertó el amor de las dos diosas, provocando una disputa entre ambas que tuvo que solucionar el propio Zeus, determinando que viviría un tercio del año con Afrodita, otro con Perséfone y el tercero con quien quisiera. Esta parte del mito del niño nacido de un árbol que permanece durante el invierno bajo tierra para reunirse en la primavera con la diosa de la fecundidad simboliza claramente el misterio de la regeneración del mundo vegetal. Como veis, en el mundo mítico, al igual que en la Biblia y tantos textos, hay mucho crimen, hay mucha revuelta, mucho revolcón. Así podemos continuar un ratito. Yo la idea que pretendo que entendamos aquí es la de la asociación. Cómo llega el hombre a hacer estas famosas asociaciones. Vamos a ver uno pequeñito, breve, que se llama Flora. Para esta representación, Flora, Botticelli se inspiró en los fastos de Ovidio, en los que se asocian Cloris y Flora, la ninfa griega y la diosa romana. En ellos cuenta que un día de primavera, vagando por los campos, Céfiro, el dios del viento, se enamoró de Cloris y la persiguió. Cuando finalmente la alcanzó y logró abrazarla, comenzaron a caer flores de sus labios y se transformó en Flora, con quien se casó. En recompensa, y debido al amor que sentía por ella, Céfiro le concedió la juventud eterna y el don de reinar sobre las flores de los jardines y los campos de cultivo. Dioniso, Afrodita, Flora, el viento. Tantas cosas. Flora es efectivamente la madre de la primavera, la potencia vegetal que preside todo lo que florece, por lo que se utilizó como alegoría de la felicidad y la esperanza. Con el tiempo, la diosa se convirtió en un pretexto o instrumento recurrente de los retratos femeninos, como sucede, por ejemplo, en la Flora de Tiziano o en la de Juan van der Hamen, que aprovechó además el tema para incluir las plantas ornamentales más espectaculares de la época. El exuberante acompañamiento floral que rodea a la diosa acabó siendo un rasgo habitual de sus representaciones. De esta manera aparece la versión de Flora y Céfiro de Bruegel, en el que el dios del viento, propiciador de la fecundación vegetal, esparce flores sobre la diosa, o el tapiz de Edward Burnes-Jones, que cuenta con diseños florales de William Morris. El reino de Flora, el jardín que Céfiro regaló a la diosa y llenó de flores, fue también recreado por varios autores, entre los que destaca Nicolas Poussin, El triunfo de Flora.
En la grandiosa composición del artista francés, la diosa aparece bailando alegremente mientras esparce flores. En torno a ella se han dispuesto distintos personajes mitológicos que se transforman en flores al morir, asociándole de esta forma su recuerdo. Ya conocemos a muchos de ellos. La joven del fondo, situada a la izquierda de Flora, es Clitia, que dirige su mirada con amor desesperado hacia el carro de Apolo, girando su cabeza para seguir su recorrido diario por el cielo. Los dos jóvenes que están en pie a la derecha de la diosa son Jacinto, que se lleva la mano a la cabeza herida, y Adonis, que se aparta el manto para mostrar el muslo desgarrado, cuya sangre dio origen a las anémonas. Delante de ellos, Exmilax, la ninfa que dio como nombre botánico a la zarzaparrilla europea, ofrece, reclinada, una de sus delicadas campanillas blancas a su amado Croco, que por su impaciencia quedó metamorfoseado en la flor del azafrán. Ya sabéis, la flor del azafrán viene o tiene una relación con la impaciencia. La pareja que ocupa prácticamente el centro del primer plano son Narciso, que contempla su reflejo en las aguas de un recipiente, y la ninfa Eco. Finalmente, el personaje que se arroja sobre su espada en el extremo izquierdo es Áyax, uno de los héroes más destacados de la guerra de Troya, que enloqueció al no conseguir las armas de Aquiles y se suicidó. De su sangre nació una flor identificada habitualmente con el jacinto o la espuela de caballero, aunque Poussin la convierte en este caso en un clavel. De todas las leyendas, la más conocida es sin duda la de Narciso, cuyo nombre ha perdurado como calificativo de los vanidosos y autocomplacientes. La versión más conocida es la que se le recoge en la Metamorfosis de Ovidio, que ilustraron o recrearon, entre otros muchos pintores, Jean Cusiès, Poussin, Eco Narciso, Waterhouse, Eco y Narciso, y Dalí, Metamorfosis de Narciso. En fin, como veréis, un montón de asociaciones hermosas. Y todo esto se ha ido contando desde hace muchísimo tiempo. Está en el inconsciente colectivo, y por eso muchas veces, cuando son arquetipos también, cuando tenemos asociaciones con perfumes, con comidas, con la ropa, hay mucho de esto metido dentro de nosotros que incluso ni sabemos, pero que está lleno de sentimiento y de emoción. Os envío un abrazo. Mitología, dioses olímpicos y plantas, el origen del mundo. Este podcast, del cual llevamos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, ese es el sexto, en el que hemos tratado el origen del mundo en Sumeria, Babilonia, el libro de Enoc, dioses griegos y el origen mundo, Nix, la noche, fábulas mitológicas de Temisto a Atamante, los 12 trabajos de Hércules, el oráculo de Delfos, comunicación entre dioses y hombres. Fascinante. Un abrazo bien grande. Mañana más. Chao.